¿no es cierto? Creo que es algo consabido por todos, no por amor a que la gente se junte, sino porque muchas empresas que tuvieron que cerrar por la cuarentena presionaron para volver a abrir y volver a producir y volver a tener ganancias en pos de sus intereses de clase, ¿no? Pero bueno, esto es capítulo aparte. El docente, como el trabajador de la salud, está dentro de la esencialidad también, en un punto, ¿no? Con el trabajador de la salud es un capítulo aparte, porque el trabajador de la salud, a mí me tocó participar de una serie de encuentros grupales de manera virtual, porque hubo que hacerlo virtual en el momento más crudo y más duro de la cuarentena el año pasado, con una comisión de salud de trabajadores del Garrahan, ¿no? Y ahí se expresó una encerrona trágica. ¿Por qué? Porque por un lado, se van a acordar cuando en los primeros meses de la cuarentena los aplausos a las 9 de la noche desde las ventanas y los balcones a los trabajadores de la salud, que viva los médicos, que viva los enfermeros, que viva los héroes de la lucha en primera línea de batalla contra el virus y contra la pandemia. Cuando por otro lado las condiciones de precarización y sobrecarga laboral y superexplotación de los trabajadores de la salud, no hace falta que lo detalle, esto es bien sabido por todos, con la pandemia se incrementaron exponencialmente. Y se instaló, ya que hablábamos con Andrés también del estigma del docente, al principio el estigma del trabajador de la salud. Ustedes se van a recordar como un fenómeno social, seguramente de esto Hugo puede decir algo, que el trabajador de la salud pasó de ser héroe a villano en cuestión a veces de minutos, porque mientras lo aplaudíamos desde los balcones, por otro lado, el trabajador de la salud en muchísimos casos, en sus edificios, en sus casas, en sus barrios, eran escrachados, eran invitados a retirarse por ser peligrosos portadores potenciales del virus para la comunidad. ¿Se acuerdan los cartelitos en los ascensores que les dejaban? A uno en Neuquén creo que le llegaron a prender fuego el auto. Una locura, simplemente por ser al mismo tiempo héroes y villanos, los que nos iban a salvar del virus, pero por otro lado los que iban a llevar el virus a sus comunidades. Una ambivalencia y una encerrona trágica mortal. Repartidores mayoristas. Exactamente, repartidores mayoristas o si se quiere gratuitos del virus y de la muerte en sus zonas de residencias y sus zonas comunitarias. Y miren lo que pasó, y esto se traslada también a los docentes, y después lo podemos charlar específicamente en el rol del delegado. O por lo menos puedo contar mi experiencia, ¿no? Me contaban las trabajadoras y trabajadores del Garrahan, bueno, que estaban totalmente en lo que se dice comúnmente el síndrome de burnout, que es cuando cabeza quemada, que es cuando un trabajador ya no puede seguir psíquicamente funcionando de manera óptima porque está agotado, pero ante la falta de licencias que había, ellos, a ver, entraban en una encerrona trágica subjetiva donde si pedían licencia psiquiátrica porque se estaban enloqueciendo por la sobrecarga laboral, enloqueciendo, no hablo de un brote psicótico, enloqueciendo, no es lo mismo enloquecerse que brotarse, siempre digo, ¿no? Los neuróticos tendemos a enloquecernos sin padecer quizás lo que técnicamente se llama un brote psicótico. Sin patologizar. Exacto, por eso, porque no quiero como no quiero patologizar, lo digo más en criollo. Enloqueciendo hasta emulando fenomenológicamente, me contaban que veían a sus compañeros en los pasillos del Garrahan hablando solo, ¿no? O sea, lo que podría ser técnicamente hablando un loco, ellos lo empezaron a emular porque estaban agotados y no tenían licencias, y las únicas licencias que se podían tomar eran las licencias psiquiátricas, ¿no? O sea, tenían que, digamos, dejar de trabajar y tomarse licencias psiquiátricas para enloquecerse. Ahora, para no enloquecerse o no seguir enloqueciéndose. Ahora, ¿qué pasaba? Como no hay un régimen de suplencia de licencias, ellos sabían que si se tomaban licencia y se quedaban por 2 o 3 semanas en sus casas, sus compañeros que estaban en la primera línea de fuego, y esto sigue pasando hasta el día de hoy, tenían que laburar más, porque ellos ya no estaban y no eran suplantados. Entonces,
¿Vieron cómo, se acuerdan de ese tema de Daniel Biglietti que decía, me matan si no trabajo y si trabajo me matan? Que es un tema muy lindo del cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Bueno, ellos decían, yo necesito tomarme licencia, Sí, pero claro. sé que estoy sobrecargando más a mi compañero, y había toda una cuestión de culpa por tomarse licencia, porque sabían que para preservar parcialmente su salud mental, estaban tirándole el fardo del combate de la pandemia a sus compañeros, porque su compañero ya tenía que trabajar por lo que trabajaba su compañero y por lo que trabajaba él en licencia. Y esto es una cosa que, digamos, entraba en cortocircuito en la subjetividad. Entonces, todo el discurso del heroísmo del trabajador de la salud, los aplausos en los balcones, después como contrapartida, tenía este malestar de cotidianeidad, donde por supuesto afectaba y afecta hasta el día de hoy de lleno en la salud mental y en la subjetividad del trabajador esencial, particularmente en el campo de la salud. Médicos, enfermeros, camilleros, psicólogos, cualquier trabajador de la salud que es parte del sistema de salud y que se encuentra, bueno, ni que hablar ahora, porque yo estoy hablando, yo este taller lo hice el año pasado, cuando no estaba el problema de la saturación de las camas de terapia intensiva y el colapso del sistema de salud. Hoy sí, o sea, hoy es peor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el docente? Voy a hablar desde mi punto de vista y mi experiencia. A ver, le decía a Andrés, acá hay una particularidad con el docente que preexiste a la pandemia, que es la estigmatización del docente, ¿no? La estigmatización del docente en el sentido de cómo los distintos gobiernos y medios de comunicación de los últimos años lograron instalar en el imaginario colectivo esta especie de imagen de que el docente en realidad es un privilegiado, tiene 3 meses de vacaciones, vive de licencias, ¿no es cierto? Un salario enorme. Tiene, por eso, casi como si se quejaran de lleno. Los docentes se quejan de lleno. Yo, a ver, sin ánimo quizás de intentar polemizar políticamente con distintas corrientes políticas u agrupaciones, pero tomada como ejemplo, quizás ustedes se van a recordar, hay una inauguración de cuando era presidenta de Cristina Fernández de Kirchner, creo que es del 2013 o el 2014, de las sesiones ordinarias, que suelen ser el 1 de marzo, donde siempre suelen coincidir la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso con el inicio de la discusión paritaria docente, ¿no? Donde Cristina prácticamente instaló ahí nos queda 10 minutos del Zoom, instaló la imagen del docente privilegiado por los 3 meses de vacaciones, las licencias, y ella muy inteligentemente empieza a describir como quien describe un equipo de fútbol de memoria, al arco fulano, de 4, al nombre de sus maestras en la primaria. Yo tuve a la señorita Lidia en 1er grado, a la señorita Esther en 2º grado, y me acuerdo del nombre de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque no faltaban nunca, y no se tomaban licencia, y por eso hasta el día de hoy me puedo acordar del nombre. En cambio, hoy los docentes, hoy los niños tienen, a ver, durante 3 meses a la profesora Gladys, después se toma licencia porque le duele la uña y va con esto de el presunto lugar privilegiado del docente por el régimen de licencias, etcétera, etcétera, y de las 3 meses de vacaciones, que ustedes saben que no es así, ustedes son docentes también y saben que los 3 meses de vacaciones nunca son 3 meses de vacaciones, pero omitiendo, estoy hablando, acá ni pensamos que se venía una pandemia, después vamos al tema pandemia, estoy hablando de cómo se instaló de manera preexistente a la pandemia y cómo la pandemia profundizó algunas cuestiones que tienen que ver con la estigmatización del docente. Porque, ustedes saben, el docente es privilegiado, terminan tomando de rehén a los pobres niños y van a hacer paro, y con quién vamos a dejar a los niños si los docentes no van a dar clases al colegio porque luchan por su salario, por sus derechos, ¿no? Un discurso que atraviesa los dos lados de la grieta, dependiendo quién gobierne, porque ya sabemos que cuando hay una huelga docente prolongada, en los medios de comunicación el docente pasa al pelotón de fusilamiento,
no piensan en los niños, no quieren, encima que ganan lo que ganan y tienen 3 meses de vacaciones, piden más, ¿no? Esto es transversal en los llamados medios hegemónicos de comunicación y dependiendo quién gobierne. Y lo que se invisibilizó ahí también es todo el malestar subjetivo del docente, que desde hace años viene haciendo síntomas, como decimos los profesionales del campo de la salud, digamos, pero en términos específicos, porque nadie pregunta cuál es digamos, la antesala cuando un docente pide licencia. ¿Por qué tiene que llegar a pedir licencia? Y esto por la sobrecarga laboral que durante años se ha incrementado. A mí siempre me gusta decir, hoy frente digamos, al aumento de la precarización y la sobrecarga laboral de los docentes en todos sus niveles, muchas veces el docente en el aula o en el ámbito institucional, comunitario o escolar, es de todo menos docente. Porque tiene que ser acompañante terapéutico de los niños, tiene que hacer de psicólogo de la familia, tiene que ser de empleado administrativo de la escuela, porque falta personal de administración, tiene que hacer de maestro integrador, y a veces su rol específico, que se supone que es la transmisión de la currícula, queda en segundo plano. Tiene que ser el que garantice el comedor, tiene que ser... Y todo eso no está incluido, es, digamos, una anexión simbólica y fáctica, de hecho, que se incrementa las tareas del docente y que sobrecarga de responsabilidades al docente, que el docente vuelve a su casa angustiado porque ve que se da cuenta, porque tiene años en el aula, de que capaz el niño que es su alumno es abusado en la casa, o los padres pasa esto, ustedes lo saben. Y quizás no hay presupuesto para poner un gabinete de psicólogos en la escuela y tiene que terminar el docente haciendo de psicólogo. Entonces el docente ya no es que simplemente su labor es ir a dar clases, termina de dar clases y se vuelve a la casa. Vuelve a la casa arrastrando todas las problemáticas subjetivas y vivenciales de los alumnos y de la escuela y del tal problema administrativo, esto y aquello, y por supuesto que termina afectando a su salud mental. Y después no queda otra que pedir licencia. Pero cuando se pone la foto y no la película, se ve al docente que pide licencia y en el imaginario colectivo, fogoneado por los medios y por el gobierno de turno que sea, ves, piden licencia. No quieren laburar. Piden licencia. ¿Y sabes cuánto ganan? Ganan tanto y tienen 3 meses de vacaciones. Y eso es una carga en la mochila de la docencia muy fuerte. Porque seguramente de esto Hugo después puede decir algo. Porque después el docente vuelve a su barrio, donde todos saben que es docente, y quizás ven que no está yendo a trabajar porque está de licencia, y tiene que cargar con la mochila del dedo acusador. Che, no está yendo a laburar. Sí. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Sí, no. El tema es que esas condiciones personales, subjetivas, que tiene que tener, digamos, un delegado con respecto a la salud mental. Porque, digamos, dentro del aspecto, digamos, social, que vos planteás que es correcto, ¿sí? Pasamos de golpe y porrazo de ser héroes a ser villanos. ¿Sí? Sí. Entonces, esa condición mental, ¿sí? Esa salud mental que tiene el delegado, digamos, en relación, digamos, a llevar adelante su tarea. ¿Sí? Sí, su tarea. Como delegado, su tarea específica. Claro, como delegado, sí. Claro, porque, digamos, a nivel social, está bien, somos héroes, somos villanos, ¿sí? Pero esa condición, digamos, mental que él tiene, digamos, para llevar adelante esa tarea, hoy en día, digamos, dentro de ese ambiente social donde él está inserto. Vos sabés, Roberto, que acá también Hugo, que bueno, me había alertado sobre esta pregunta, donde él quería darle un enfoque particular, precisamente por esta cuestión de los que no están presentes en la escuela, en el aula, y bueno, ¿te parece que lo podamos escuchar? Dale, a ver. Dale. Sí, digamos, es para sumar a lo de Hernán. Yo coincido con la línea de análisis que trae Hernán de
de cómo es ser delegado en la escuela hoy desde hace unos años. La pandemia puso blanco sobre negro varios problemas, pero el lugar del delegado viene siendo problemático desde hace tiempo. Como las preguntas a mí me referían a cuestiones, bueno, objetivamente dice qué condiciones personales y subjetivas debe tener un delegado para afrontar su rol. Creo que a las condiciones que impone la pandemia, hay condiciones socioeconómicas y políticas en cuanto a las presiones que marcaba Hernán hace un rato. Perfecto. Que fueron descalificaciones desde un gobierno que ejerció un relato ligado a lo popular, a generar cierta justicia social en la generación de empleos, en una serie de cosas. Y dentro de ese relato, acciones como la descalificación de Cristina Kirchner como presidenta a los y las docentes, en esa apertura que fue muy recordada, desgraciadamente muy recordada, donde hay una enorme subestimación del rol del docente en la vida social nuestra, digamos, ¿es cierto? Creo que eso generó y genera una presión tan perjudicial que me parece a mí que parte del enojo que generaron esas expresiones, que no fueron las únicas, tuvieron un reflejo muy importante en las votaciones siguientes de un año o 2 años más adelante. Porque el rechazo, no, por supuesto, no quedó personalizado en quien lo hizo, sino que a esa persona se le identificó con una propuesta política de gobernar, y cuando se fue en contra del enojo que generó, entre otros, esos dichos, se terminó apoyando a un gobierno cuya salida nos ofreció un desastre. Miren lo intrincado que es cuando hay una manifestación incorrecta y lastima en lo profundo de una parte de la población.